Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y el día de hoy, 14 de junio, hablaremos de un tema muy importante, ya que es el Día Mundial del Donante de Sangre, y para esto nos acompaña la doctora Carla Bermúdez. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Carla, soy hematóloga, ya me han escuchado en algunos otros de nuestros podcasts. Y bueno, también tengo una alta especialidad en medicina transfusional, entonces qué bueno que me invitaron a este nuevo episodio. Muy bien, Carla. Y bueno, entrando en materia, sabemos que de las células de la sangre, pues no todas se transfunden, pero hay algunas que sí, como los glóbulos rojos y las plaquetas. Y como para la audiencia, ¿para qué funcionan estas células de la sangre? Sí, claro. Pues los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. Y bueno, las plaquetas son las que van a hacer la coagulación primaria. Son las primeras en llegar para tratar de cerrar alguna herida y evitar las hemorragias, ¿no? Y Carla, muchas gracias por venir. Y por ejemplo, sabemos que en anteriores podcasts habíamos platicado un poco de la tendencia que había antes, ¿no? De transfundir muy seguido a los pacientes, sin importar los valores. Y sí me gustaría que nos remarcaras un poco más cuándo está indicado o cuándo debemos de pensar en transfundir. Y obviamente también para la población general, pues transfundir se refiere a pasar en componentes de sangre, pues ya como dijo Diego, glóbulos rojos, plaquetas, entre otras cosas. Claro, pues siempre hay que individualizar a los pacientes. Hay que ver las características porque no es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad cardíaca a un paciente que no tiene, aparte del cáncer, otra enfermedad. Entonces, lo que siempre yo les digo a los doctores que me interconsultan o a los pacientes es que hay que individualizar cada caso. Características del paciente, síntomas, siempre es súper importante los síntomas de los pacientes. No es lo mismo alguien que está sintomático, quizá con una cifra de hemoglobina, con un umbral entre 7 y 8, a un paciente que está muy sintomático y que tenga una hemoglobina un poquito más elevada, entre 8 y 9, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ver los síntomas de los pacientes. ¿Y qué síntomas? Pues por si la audiencia quiere escuchar, ¿no? Pues que tengan disnea, que ya no puedan, por ejemplo, antes tenían alguna actividad en su casa y que ya no puedan realizar esa actividad secundaria a esta fatiga. También que tengan taquicardia, variable, que tengan falta de aire. Entonces sí es súper importante ver los síntomas, taquipnea también, que es esta frecuencia respiratoria elevada. Y sí, entonces síntomas, también vemos comorbilidades, también vamos a ver el escenario en el que está el paciente, si va a recibir quimioterapia que puede causar que esta hemoglobina baje, entonces nosotros también nos podríamos como anticipar, ¿no? Si sabemos que este paciente ya le pusimos una quimioterapia, ya hizo toxicidad hematológica asociada a esa quimioterapia, la probabilidad de que el siguiente ciclo tenga anemia es mucho más alta. Entonces, con cada quimioterapia, la probabilidad de que esta toxicidad aparezca es elevada. Entonces, y otra cosa importante también, el color, ¿no? A veces los pacientes o los familiares pueden ver que el paciente está pues más blanco, que no está ese color rosita, ¿no? Que a veces tienen los pacientes o en las conjuntivas, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro. También a la exploración física hay algunos datos que nos van a orientar, ¿no? Pero bueno, las guías de la NCCN se apoyaron con las guías de la ABB para determinar cuáles pueden ser algunos umbrales que nos pueden servir en un paciente adulto, estable, hospitalizado, que va a recibir tratamiento de quimioterapia o que está hospitalizado por algún otro tema, pero que esté estable. Y ellos determinaron que un nivel de 7 era adecuado para un paciente hospitalizado, ¿no? Ya si es un paciente hospitalizado, pero que tiene alguna comorbilidad cardíaca, algún antecedente de un evento cerebral vascular, EPOC o algunas otras enfermedades, pues ya podemos subir el umbral un poco a 8, ¿no? Pero sí, ellos nos remiten hacia las guías de la ABB para que nosotros podamos tomar las decisiones. Siempre tienes que individualizar, pero podemos poner esos dos umbrales, ¿no? Dependiendo de las características. Poco antes de que empezábamos este episodio, Carla, platicábamos de cuándo o cuándo está indicado que el hematólogo entre en el papel, por ejemplo, de la anemia. Y pues nos comentabas que bajo de un nivel de 11, ¿no?
Digo, y esto quizás sea importante no solo para la parte de, pues, de la población que nos escucha, sino, o sea, para la comunidad médica, ¿no? Claro, sí, o sea, lo que nos recomiendan es que si tienes un paciente con cáncer y tiene una cifra de hemoglobina igual a 11 o menor a 11, pues ya empieces como a abordar pues, la causa, ¿no? Porque hay muchas causas que podemos encontrar en los pacientes y, bueno, podemos resolverla antes de llegar a una transfusión, ¿no? Sí, y para la comunidad también, quizá no oncológica, pues también si ven que de repente en sus estudios de sangre tienen cifras bajas de esta hemoglobina, pues también para que consideren y soliciten el apoyo de, pues, de hematología, ¿no? Idealmente. Claro. Aparte de esta cifra, también cuando hay un cambio importante en la cifra de hemoglobina, por ejemplo, pacientes que tenían 12, no, que tenían 9 y de repente bajan 2 gramos de hemoglobina, esos también hay que evaluarlos, ¿no? Estudiarlos. Ajá. Y nada más en cuanto hablamos ya ahorita de los glóbulos rojos, y yo creo que la otra gran área serían las plaquetas, ¿no? O sea, para la gente, como ya lo platicaste, que es para evitar que sangre las personas. ¿Aquí hay alguna forma para la población general, cuándo pensar o asustarse o tener alguna preocupación? Sí, claro, aquí también, aquí podemos ver dos tipos de transfusión, la que es terapéutica, que es cuando un paciente ya tiene un sangrado evidente, y la otra es la profiláctica, y esa se utiliza más que nada en pacientes que van a tener una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, la terapéutica para evitar, para tratar una hemorragia, y la profiláctica. En algunas ocasiones, hay pues tendencias o hay doctores que también indican transfusiones de plaquetas, no en pacientes que se van a someter a cirugías ni en pacientes que ya tengan un dato de hemorragia, sino que se fijan en cifras de hemoglobina y pues con el miedo de que vaya a sangrar el paciente, pues también transfunden, ¿no? Plaquetas. Y ahí hay un umbral, así como nos platicabas en la hemoglobina, hay un umbral a partir del cual tú dices, Sí, sí, sí. Sobre todo en pacientes hospitalizados que están estables, tú puedes mantener una cifra de plaquetas en 20. Aquellos que no vas a hacer a someter a un procedimiento quirúrgico. En aquellos pacientes que tienen neoplasias hematológicas que están estables, el umbral puede bajar hasta 10. O sea, entonces es dependiendo pues, de la enfermedad. Y ya en pacientes que están hospitalizados y tienen pues sepsis o algún otro problema, tú ya tienes que aumentar el umbral por arriba de 20, ¿no? oye, aprovechando que están, o sea, que tú estás de hematólogo y que está Omar de cirujano, es muy común que, ya dijiste, o sea, si va a entrar un procedimiento quirúrgico, pues muchas veces lo transfunden, ¿no? Pero hay de cirugías a cirugías, hay cirugías mayores, cirugías menores. O sea, hay cirugías donde quizá no se necesita que se haga esta transfusión de plaquetas, pero pues al cirujano quizá le tiembla un poquito la mano y dice, no, transfúndenlo. Sí. O sea, como para qué cirugías se podría evitar esta transfusión. Pues mira, aquí también está establecido en casi todas las guías, que hay un umbral para cirugías mayores, tú tienes que mantenerlas por arriba de 50,000. Entonces, cualquier cirugía mayor, a ver, Omar, aquí nos puede explicar como qué consideraría una cirugía mayor, ¿no? Por ejemplo, cirugía mayor es cuando se va a abrir abdomen, cuando se va a abrir el tórax, cuando se va a hacer, por ejemplo, una disección de cuello. O sea, ya son procedimientos que son de una prolongada, o sea, que prolongados y que esperas un sangrado, pues no alto, pero sí esperas un sangrado mayor, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ya procedimientos menores sería, por ejemplo, colocación de un catéter, biopsia de ganglionar, o sea, ya eso ya puedes hacer que probablemente no necesites una transfusión, ¿no? Y lo que hacemos generalmente es, como bien dice Carla, no es que veamos el número y le pasemos las plaquetas, ¿no? Al contrario, siempre nos apoyamos normalmente de un especialista, como la doctora Carla, y ya, por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía grande, las tenemos de respaldo. No necesariamente quiere decir que se la van a pasar. Y vemos si el procedimiento, la verdad es que está muy tranquilo y no hubo ningún problema, no se transfunden. O si se van a transfundir, se transfunden el procedimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de... No antes. Muchas veces se transfunden antes y pues no es lo ideal. También, algo que también está establecido es para cirugías de neuroeje, más de 100,000 plaquetas. Ahí sí. Entonces... La tendencia, sobre todo en los pacientes hematológicos, es ya más bien transfundir de manera terapéutica. Ya cuando tú observas que el paciente está sangrando, o sea, porque la mayoría en los estudios grandes, la mayoría de los pacientes van a sangrar cuando las cifras de plaquetas son muy bajas. Entonces,
Y el tipo de hemorragia no va a ser una hemorragia severa, o sea, van a ser hemorragias grado 1 o 2. Entonces, nosotros ya sabemos qué esperar con la cifra de plaquetas por estos estudios grandes. Entonces, nuestra tendencia es más bien ya transfundir terapéutico o cuando, pues, si los umbrales están demasiado bajos, ¿no? Muy bien. Como dicen ambos, creo que entonces el contexto de cada paciente más que ver solo un número, ¿no? Que quizás Sí. es lo que muchas veces pues cometemos el error de ver un Claro. número y no una persona. Exactamente. Y en la cirugía, sí, pues con esto de las guías, pues ya no las ponen muy fácil, ¿no? O sea, el cirujano puede estar tranquilo porque yo le puedo enseñar, mira, esta guía dice esto, esto también, esto también. Con más de 50,000 puedes entrar al procedimiento sin ningún problema. Tú te puedes defender porque está basado en una guía, ¿no? Y bueno, todas estas preguntas es porque todo tratamiento que usamos en medicina, ya sean medicamentos o en este caso que hablamos de las transfusiones, pues no todo es inocuo, ¿no? O sea, sí tiene ciertos riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos o los posibles como efectos adversos que podríamos tener con una transfusión de un concentrador eritrocitario de plaquetas? Y por eso es que decimos que no hay que ser tan liberales, ¿no? Sí, no, sobre todo las reacciones asociadas a la transfusión, que también bueno, nos va a orientar cómo está el paciente, sobre todo aquellos pacientes que están sobrecargados o que tienen alguna afección pulmonar o demás, son como que los pacientes que van a estar en mayor riesgo de... Bueno, estábamos hablando de las reacciones, ¿no? De las reacciones, ajá. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes, adivina. Pues fiebre, ¿no? Fiebre se da la transfusión. Pues Fiebre fiebre asociada a las hemolítica. Ujú. Y las alérgicas. No, ya es primero. Y creo que también aquí influye, no sé, Carla, aprovechando que estás aquí, digo, que los pacientes hematológicos muchas veces requieren transfusiones. También importa mucho eso, ¿no? O sea, qué tanto está expuesto la persona o es un mito. O sea, de que, por ejemplo, si es una persona que ha tenido 5 o 10 transfusiones, ¿tiene mayor riesgo de presentar efectos adversos con otra transfusión No, o no? no, depende. Si antes tuvo ya una reacción alérgica o una reacción febril hemolítica, si la probabilidad es más alta que con la segunda transfusión pueda tener otra reacción. Pero bueno, también nosotros como hematólogos, bueno, yo con lo que hice, pues yo sé qué puedo hacerle al componente para evitar las transfusiones, las reacciones Ujú. en los pacientes. Entonces, sé que puedo quitar leucocitos. Que es para la, Los leucocitos para para la la fiebre. fiebre. Ajá, porque Los correductores de eso, ¿no? leucodepresión, ajá. Ujú. No, pues Puedo, tiene que ver con el puedo sistema. manipular, seguimos, ¿verdad? Puedo Sí, sí, sí. manipular los componentes. Por ejemplo, para evitar las alérgicas, lo que queremos quitar son proteínas que están en el plasma. Entonces aquí podemos desplasmatizar. Y si quiero evitar pues reacciones como tipo febriles, pues lo que puedo hacer es leucodepletar porque voy a reducir la cantidad de estos glóbulos blancos que son los que liberan pues citocinas que producen la fiebre, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que puedo manipular de acuerdo a la reacción que tuvieron los pacientes. También se pueden premedicar, ¿no? O sea, les puedes poner algo antes. No es tan Pues lo ideal efectivo. es no, de primera instancia nunca es, o sea, la premedicación a un paciente que nunca se ha transfundido no se debe hacer. O sea, eso nunca se debe hacer porque pues no vas a saber si ese paciente pues está con más predisposición a hacer alguna reacción, pueden enmascarar cuadros, los medicamentos tampoco son tan inocuos, entonces, y el costo también del hospital, sobre todo en los hospitales públicos, en aquellos que siempre premedican, pues o sea, aumenta, ¿no? El costo hospitalario. Entonces, no, de primera instancia nunca está indicado premedicar a alguien que nunca se ha transfundido. A menos que pues ya... Ya he tenido reacciones, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de reacciones, si es una anafiláctica, ahí sí está indicada la premedicación, porque pues el riesgo pues Beneficio. beneficio es mejor, ¿no? Evitar que vuelva a tener algo así. Pero hay, bueno, muchísimas cosas de las que podemos hacer y pues se pueden apoyar conmigo, porque pues yo conozco los procedimientos y conozco qué se puede hacer para evitarlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la fiebre creo que es claro, pues cómo se presenta, ¿no? Pero estas reacciones Ajá. de alergia y eso, o sea, ¿qué es lo que siente el paciente cuando se está transfundiendo? ¿Qué son las molestias más Sí, comunes? lo principal van a ser comezón. Es lo que va a sentir el paciente. Puede también empezar a tener urticaria. Generalmente estas van a ser leves.
La mayoría de las reacciones alérgicas son leves, entonces va a haber solamente síntomas localizados mucocutáneos y ya cuando son un poco más severas ya pueden tener angioedema o pueden empezar a tener falta de aire y ya pues las severas en las que tenemos que actuar rápido, ¿no? Que es cuando tienen un choque ya anafiláctico. Ahí preguntaba justo como para tener estos datos como en mente de si al momento de que te estás transfundiendo empiezas a sentir ciertas molestias, pues avisar de inmediato, ¿no? Al personal que tengas ahí de Sí, sangre. claro, siempre lo primero que tenemos que hacer, el personal médico y los pacientes, avisar al paciente y el personal médico o el personal que esté con la transfusión, es detenerla. No quitar la vía, detener la transfusión, que pues algunas reacciones las podemos manejar y se puede continuar la transfusión. Pero en el momento que tú quitas la vía, ese componente ya no se puede volver A conectar. a conectar y ya desperdiciaste pues, la sangre, las plaquetas, ¿no? Entonces siempre es detener y ya de acuerdo al tipo de reacción es cómo vamos a actuar, ¿no? Claro, una ventaja, pues casi siempre, digo, para la población en general, cuando se está pasando un paquete o globular o plaquetas, siempre hay un personal ahí que está ahí vigilando, ¿no? Siempre, Sí, tanto siempre. enfermería, o sea, para que también es algo que está bien controlado, pues. Sí, ¿no? claro, claro. Que ellos sepan que pues van a estar. Y también, Carla, bueno, haciendo alusión al Día del Donante, para la gente, por la población en general, ¿cómo es el proceso para donar sangre? O sea, ¿cómo le hace una persona? Digo, yo creo que los familiares de la población general que han tenido a un paciente que han operado o algo, pues ya saben más o menos cómo es el proceso, ¿no? Pero los que no, ¿cómo es ese proceso para donar sangre? Ah, sí, Carlita, nos decías que ¿cómo le hace un paciente, o sea, para ir a donar? ¿Un paciente? Perdón, discúlpenme. ¿Cómo le hace una persona? O sea, generalmente la población que ya tiene un familiar que le han operado o algo, generalmente ha pasado por ese proceso, ¿no? Sí. Pero la gente que no, pues a veces no, dice, tienen ganas de donar y no saben dónde hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué claro. implica? ¿Cuánto dura el ir a donar? Etcétera. Sí, o sea, el proceso es diferente en cada centro, ¿no? Porque nosotros, bueno, la gente que se encarga de un banco de sangre tiene que seguir lo que dice la norma oficial mexicana para la selección del donador. Pero él, aparte de seguir esas reglas, puede también implementar otras más. No puede quitar esas ni evitarlas, ajá, pero sí puede poner reglas un poco más estrictas. Entonces, pues generalmente el donador tiene que ser una persona que sea mayor de 18 años y menor de 65. Entonces, ya sabiendo eso, que tienes que tener un rango de edad. Hay algunas excepciones, como en trasplante de médula, donde el hijo o el hermano va a ser el donador y si es menor de edad, si la mamá, que es la tutora o el tutor del donador, lo firma, pues sí se puede, ¿no? Es como algunas excepciones, muy pocas. Pues de ser una persona sana, ¿no? Pero también algo que mucha gente no sabe y que, bueno, lo voy a mencionar, es que pues las personas con algunas enfermedades pueden donar. Por ejemplo, las personas con hipotiroidismo que están en tratamiento con levotiroxina pueden donar. Muchas veces, no, es que yo soy hipotiroidea y tomo ese medicamento y no me dejan o no puedo. No, pues sí se puede, ¿no? Mientras estén controlados y pues no haya ningún tema durante el proceso. Las personas con hipertensión también que estén controladas también pueden donar y los pacientes con diabetes también pueden donar, pero que no estén en tratamiento con insulina. O sea, que nada más que estén con medicamentos y bueno, también que estén controlados, ¿no? Porque no queremos sorpresas. Entonces, bueno, personas con algunas enfermedades que no tengan riesgos de algunas infecciones que se contagian por la sangre, como hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis. Entonces, pues sí hay algunas infecciones que pueden transmitirse por sangre, entonces aquellas personas que se conozcan con esto o algún antecedente, pues tampoco podrían donar, ¿no? El proceso, pues siempre es, necesitamos una identificación oficial para poder realizar el proceso, que tenga fotografía, porque en el momento que pues vayamos al centro a donar, es lo primero que nos van a pedir, ¿no? Una identificación con nombre y fotografía. El proceso, pues, es básicamente, se hace una revisión como general de venas, para ver que también, pues, tengas una buena calidad de vena, porque hay muchas personas que, pues, no tienen una buena calidad de vena, sobre todo para las plaquetas, para las sangres, creo que todos podemos ser, sí.
Entonces, pues el procedimiento empieza así, luego, bueno, primero la identificación, que es lo que les mencionaba, luego pues una revisión así general, después de esto hay una evaluación médica. Hay un médico que te va a evaluar, te va a hacer un cuestionario, pues para ver si eres una persona que puede ser apta. Este cuestionario es importante que lo sepan, es confidencial. Entonces, por la gente que tuviera o tenga miedo de decir algo, es confidencial. Entonces, nada de lo que se diga en ese consultorio se puede pues mostrar, ¿no? Después de la evaluación, pues ya sigue el proceso, ¿no? Dependiendo si donas plaquetas o sangre, el procedimiento es más corto. Por ejemplo, una donación de sangre dura en promedio unos 8 minutos, haciéndose la extracción y después se quedan unos minutos ahí como para visualizar que ellos no vayan a tener ninguna reacción. Y a diferencia de las plaquetas, que es un proceso, pues sí, que dura pues mucho más tiempo, ¿no? Tienen que estar más tiempo ahí en el centro, más o menos 1 hora o más, en lo que se lleva el procedimiento de la donación de plaquetas, ¿no? Posterior a esto, en los centros generalmente se les ofrece un refrigerio, pues sobre todo para visualizar al donador, porque pues las reacciones asociadas a la donación pueden suceder ya después de que donaron. Entonces, para estar como vigilándolos, se ofrece esto, ¿no? Para tenerlo los primeros minutos después de la donación y pues atender las reacciones, ¿no? ¿Y como qué reacciones? Sí, yo antes de meternos más a lo del proceso, yo quiero preguntarte más de otras cosas de requisitos que siempre Ajá. que vemos en varios centros y que también se comparten. Por ejemplo, ahorita dijiste lo del refrigerio. O sea, es indispensable que la persona llegue en ayuno y si es así, o sea, ¿cuántas horas? Porque eso yo veo que es como una de las cosas más variables entre los diferentes bancos de sangre y también hay otras dos cosas como muy frecuentes. Digo, pues obviamente no debes de consumir drogas y todo, ya dijiste sano, Sí. pero o sea, drogas, alcohol, el tener tatuajes, o sea, todo eso en algunos lugares te ponen cierto tiempo, en otros como que es muy variable. Sí, es variable y sobre todo en lo que dices, por ejemplo, hablando de tatuajes, ¿no? Es variable dependiendo la tecnología que tenga el banco de sangre. Por ejemplo, la serología convencional nos va a permitir que la persona que se tatuó haya pasado como 1 año, ¿no? Entonces, después del año ya puede donar. Sin embargo, aquellos que tienen tecnología de ácidos nucleicos, hasta 4 meses. O sea, se reducen los tiempos pues en los que se puede, exactamente, en los que pueden donar. Entonces, de acuerdo a la tecnología. Entonces, para algunos centros 1 año, para otros puede reducirse hasta 4 meses. Nosotros, bueno, en algún centro que yo trabajé, así teníamos ácidos nucleicos, entonces podíamos reducir esos periodos, ¿no? Periodos para la donación. En cuanto al ayuno, ya en la actualidad, las personas pueden donar aunque hayan desayunado, o sea, ya no es como indispensable el ayuno. De hecho, se dice que es peor cuando las personas pues no han consumido pues agua, líquidos o algún alimento por mucho tiempo. El tema es que muchos hospitales, la mayoría, dentro de de sus reglas ponen el ayuno y pues eso ya no, pues yo no lo puedo mover porque pues es independiente en cada centro. Pues No habría, nada. no habría tema, a menos que pues los químicos que evalúan la sangre vean que pues le llaman lipémico al suero, o sea que esté muy turbio y a veces, por ejemplo, si vas a donar plaquetas, a veces ese color turbio no te permite como hacer la interfaz entre hematocrito y plasmacrito y demás, ¿no? Entonces, por ese lado, pero en realidad pues no afectaría el que alguien haya desayunado, ¿no? Pero, pues bueno, yo no puedo legislar a los demás bancos, entonces lo más probable es que les van a pedir ayuno. ¿Y entre donación y donación hay un periodo? O sea, como tiene Sí, que estar claro. un periodo. Sí, 2 meses, por ejemplo, de concentrado eritrocitario a concentrado eritrocitario tienen que esperar 2 meses para donar. Si donaste plaquetas, si quieres donar sangre, puedes esperar 1 mes. Si donaste plaquetas, si quieres donar plaquetas, 15 días. Okay. Plaquete 15 días y paquete 2 meses. 2 meses, así es. Y hablando de ya más o menos nos explicaste cómo sería un día de ir a un banco de sangre a donar, ¿cómo andamos en México en la donación? O sea... Uy. Pues desgraciadamente mal. La donación altruista es muy baja aquí en México. Es de los
es de los países que menos donación altruista tienen. Y bueno, eso es importante porque la mayoría de la donación altruista es la donación segura, porque es una donación de personas que no van a reponer ese paquete. Es como voy a donar para que alguien use pues lo que doné, ¿no? De buena fe, exactamente. Entonces, cuando tú haces este proceso y sabes que no vas a reponerle a algún familiar o demás, pues el interrogatorio es un interrogatorio más seguro porque no estás obligado como a reponer la sangre. Entonces es una sangre más segura, ¿no? Entonces es importante eso que remarcas, como también Sí, para claro. la población en general, ¿no? De no mentir en Sí, los procesos, porque al final, aunque consiguen reponer el paquete, pues probablemente ese paquete no se vaya a utilizar o va a salir mal. Y al final, pues costos, ¿no? Eso al final. sí, ¿no? Y aparte el riesgo, porque los exámenes no son 100%, o sea, que te den un resultado. Entonces, si tú mientes, pues puedes quitar esa seguridad, ¿no? Entonces, también es Es importante. un compromiso de todos, ¿no? Sí, claro, claro. Todo tratamiento tiene riesgo y pues ahí estás exponiendo a alguien a no sabemos a qué. Exactamente. Y bueno, Carla, hoy que pues es el Día del Donante de Sangre, 14 de junio, o sea, ¿qué consejo podrías dar como a la población o a la gente que nos escucha de cómo se podría fomentar esta cultura de la donación? Y claro, yo creo que pues con educación quizá, ¿no? Porque muchas personas no saben cómo es el proceso, no saben qué implica, qué riesgos. Entonces yo creo que pues entre las personas que pues sabemos cómo es este procedimiento, conocemos un poquito más, pues pasar la voz, ¿no? Sobre todo información, porque creo que hay muy poca información sobre la donación de sangre. También hacer campañas de donación altruista para fomentar esto. Saber que la sangre puede salvar vidas, entonces eso también creo que es importante, ¿no? Entonces que al ir a donar tú puedes salvar la vida de alguien. Nos comentaste cuando estábamos platicando antes que un paquete de sangre podía salvar, lo comentaste hasta, O un donador, ¿no? a un donador, mejor dicho. Podría pues salvar pues 3 vidas, quizá, porque si donó un concentrado, una aféresis, o sea, al momento de fraccionar su sangre, pues podemos dividirla en Apoyar diferentes. exactamente sangre, para hacer un concentrado plaquetario, para hacer plasma. Entonces podemos, un paciente, podemos salvar a 3 o más pacientes, ¿no? Con una donación. Súper bien. Ajá. Bueno, ¿algún mensaje final, Carla? Ya para cerrar este episodio. Sí, donen sangre, la donación salva vidas. Y pues si tienen cualquier pregunta, pues nos pueden contactar a través pues, del podcast y pues con gusto les podemos resolver. Muy bien. Bueno, y recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha, acudan a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @canker.oncología, en YouTube, en @cankeroncología, nuestro sitio web canker.com.mx y también nos puedes contactar vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.